omnipotente, manto de mañana, tu excelsa majestad. Santo, santo, fuerte y clemente, Dios sobre todo, Rey de eternidad. Santo, 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 ángeles te adoran, echan sus coronas del trono en derredor. Miles y millones ante ti se postran, tú que las tienes y haces Santo, 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 aunque estés velado, aunque lo comprado tu haz no pueda ver. Solo tú eres santo, como tú no hay otro, puro es tu amor, perfecto es tu poder. Santo, santo, santo es tu santo nombre, Señor Todopoderoso. Te damos gracias, Señor, porque nos has reunido, nos has congregado en tu templo. Podamos, Señor, hacerlo todo para honra y gloria tuya. Acompáñanos con tu Espíritu Santo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. ¡Feliz sábado, hermanos! ¡Feliz sábado, hermanos! Qué bonito, qué hermoso, hermanos, estar todos reunidos aquí en la casa del Señor, hermanos, ¿no? Puerta del cielo, hermanos, ¿no? Qué bueno, todos venimos aquí a dejar nuestras cargas, a agradecer también a nuestro Dios, ¿no? Por todos sus cuidados, sus bendiciones, hermanos. Sean todos ustedes bienvenidos, hermanos, y sintámonos como en nuestra casa, ¿no? Porque Él es nuestro Padre, hermano, ¿sí? Muy bien, hermano. El día de hoy voy a presentar a la plataforma, hermano, ¿sí? Aquí a mi mano izquierda se encuentra nuestro hermano Juan Vandales, él es director de la Escuela Sabática. Le damos la bienvenida a nuestro hermano Juan Vandales. Ven. Y yo soy Julio Matamoros, hermano Julio Matamoros, ya me conocen, soy el líder del grupo Buenas Nuevas también. De acá un fuerte saludo y un abrazo, y también le saludamos a nuestro hermano Claudomiro, hermano, ¿no? Quien tiene el tema del día de hoy. Amén, hermano. Está muy alegre, hermano. Muy bien, hermano, ¿sí? Ahora vamos a ponernos de pie, hermanos, para entonar el himno inicial, el himno 53, hermanos. Oh amor de Dios. ¿Alguien podrá amarnos más que Dios, hermanos? Vamos. Ay, Dios. De Dios, inmensidad, el hombre no podrá contar ni comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar. Cuando el pecado entró al hogar, y Adán y Eva Dios los amó, mas prometió un Salvador.
inexorable, eterna, por las edades durará, inagotable, raudal. No sé que el mundo pasará, con cada trama y gran cantar, y todo reino caerá, con cada trono mundial. Pero el amor del Redentor por siempre durará. La gran canción de salvación, su pueblo entonará. Amor de Dios flotando está, inexorable del mar, por las edades durará, inagotable Dice que Dios nos salvó, nos limpió, nos da la segunda oportunidad y a pesar de eso todavía nos da el cielo, la vida eterna. Qué gran amor, hermano. Muy bien, hermanos, vamos a orar por los pedidos de oración. Vamos a tener este momento de oración con nuestro Dios. Nos ponemos de rodillas, hermano. Padre Santo que estás en la altura de los cielos, Señor, te damos gracias porque tú siempre estás ahí con nosotros. A pesar de que tal vez nosotros nos alejamos, retrocedemos, tus brazos, tu mano fraternal, tu mano amorosa siempre está ahí para levantarnos, Señor, con amor, Señor. No tal vez como los hombres, Señor, que nos juzgamos, nos criticamos, nos hacemos sentir mal, Señor. Tus palabras son palabras de medicina, palabras de aliento. Es por eso que tu iglesia, tus hijos, todos mis hermanos presentes, venimos postrados de rodillas delante de ti, sabiendo que tú eres el único, Señor, que nos sustenta, que tú eres el único que nos puedes curar, nos puedes sanar. Tú eres el único que verdaderamente nos puede dar la paz y tranquilidad y la felicidad que todos necesitamos. Te damos gracias por eso, aunque no lo merecemos, siempre retrocedemos, a veces hacemos malas cosas, pero tú siempre estás ahí, Señor, perdonándonos, mirándonos con esos ojos de amor. Te damos gracias, Señor, y es por eso que venimos aquí reconociéndote, Señor, y sabiendo, Señor, que no hay nadie más en este mundo ni en todo el universo que nos va a amar más que tú. Gracias por ese amor que tú nos das. Gracias por siempre decirnos que tú eres el Señor de señores, el Rey de reyes, el Todopoderoso, Señor, y que no debemos tener miedo a nada, Señor. Si tú estás con nosotros, ¿por qué tener miedo? Te damos gracias, Señor. Cuida a todos mis hermanos, bendícelos y sánalos también. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. A continuación vamos a ver el testimonio de Torvalver. Entonces vamos a, antes de invitar a Levantito, vamos a leer Malaquías capítulo 3, versículo 10. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, a ver si no abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Con esta meditación vamos a poner el donatito.
Ahora vamos a buscar el número 524. Invitamos al hermano diácono que pase a recoger el diezmo de las ofrendas. Presentes al Señor, su amor humilde y puro te daba la mano. Padre consuelo que ellos le dan, Jesús lo recibía con su sinceridad. Quisiera dar a Cristo el más precioso don, mi Cristo, mi Maestro, le doy mi corazón. Aparte de nosotros, un pobre guiador, miraba como daban tributos al Señor. Él nada poseía, sentía gran amor, y cuanto anhelaba dar algo de valor. Quisiera dar a Cristo el más precioso don, mi Cristo, mi Maestro, le doy mi corazón. Señor, amor el hombre, acepta tu don, acepta lo que tengo y diste corazón. Bendigo el buen Maestro al pobre guiador, de todos los presentes este el mejor. Quisiera dar a Cristo el más precioso don, de Cristo mi Maestro, le doy mi corazón. Oremos. Padre bendito que estás en los cielos, te damos gracias por la vida y por la salud. También te damos gracias por las bendiciones y por la salud y el privilegio de estar acá reunidos en esta iglesia. Cuídanos y protégenos, Padre bendito, despójanos de esas malas ideas, malos pensamientos, y también cuídanos en lo físico y en lo espiritual. Bendice los diezmos, las ofrendas y muchas cosas más, y especialmente que nos cuides a todos los que estamos presentes y a los que todavía no han llegado. Sea tu santa voluntad como tú quieres, no como nosotros pensamos, en el grande amor de vuestro Señor Jesucristo. Amén. En esta mañana tenemos un corazón alegre que quiere alabar a nuestro Dios. Vamos a invitar a nuestro hermano Cirilo. Vamos a dar la bienvenida. Amén. Amén. Feliz sábado, hermanos. Bien, hermanos, estamos contentos y alegres. Ahora me toca, hermano, darle gracias al Señor
una alabanza 268. Puedo oír tu voz llamándome. Puedo oír tu voz llamando, suavemente susurrando, y a mi alma está hablando. Trae tu cruz y ven en pos de mí. Seguiré do tú me guíes, seguiré do tú me guíes, seguiré do tú me guíes, donde quiera fiel te seguiré. Sufriré por ti, maestro, si el camino es sinistro. Tú serás refugio nuestro, moriré contigo, mi Jesús. Seguiré do tú me guíes, seguiré do tú me guíes, seguiré do tú me guíes, donde quiera fiel te seguiré. Me darás la gracia y victoria de obtener la gran victoria y contar la dulce historia que por mí Jesús su vida dio. Seguiré do tú me guíes, seguiré do tú me guíes, seguiré do tú me guíes, donde quiera fiel te seguiré. Amén. Un feliz sábado, hermanos. Amén. Dios nos bendiga a cada uno de los que estamos aquí presentes. Primeramente doy gracias a Dios porque nos preserva la vida, la salud, nos da este hermoso sábado para poder estar meditando en su palabra. Por el privilegio también que me han dado hoy, muy agradecido. Sobre todo porque es un día santo y dedicado exclusivo para nuestro Dios y para aprender nosotros y crecer en conocimiento cada día en su palabra. Apreciados hermanos, antes de abrir la palabra y antes de empezar con el tema de hoy, acompáñenme en oración. Amado Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana porque has hecho posible que podamos estar aquí en tu casa de oración. Pedimos la dirección de tu Espíritu Santo para poder guiarnos, Señor, esta mañana. Unge mis labios para poder hablar palabras que sean de acuerdo a tu voluntad. Y también despeja la mente de cada hermano presente y que podamos captar este mensaje para nuestra vida, para ir en crecimiento, Señor, para poder ser agradable ante tus ojos. Te pedimos, Señor, que sea para honra y gloria tuya. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El título de este tema, de este mensaje, se llama Llamados para compartir. Llamados para compartir. La introducción, por ejemplo, vamos a hablar de un personaje, ¿no? Un personaje que era rico en su tiempo. Este personaje se llamaba Nabal. No sé si lo han leído, ¿no? Nabal era un hombre rico, dice, para lo de su época, ¿no? Porque dice la historia que tenía 3,000 ovejas. ¿Se imaginan, hermanos? 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Es lo que menciona en el pasaje de la Biblia, ¿no? 3,000 ovejas, 1,000 cabras. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasaba? Que cada año tenía que trasquilar las ovejas. Imagínense, para trasquilar 3,000 ovejas sin haber lo que hay ahora, ¿no? Ahora
tienen que usar, me imagino que ya tienen máquina de cortar, ¿no? Lana, o no será, ¿no? Pero en esos tiempos tenían que sacar la lana cada año, dice, cada año. Entonces, para ese momento era un momento muy importante, ¿no? Donde los trabajadores anhelaban ese momento. Además, porque tenían el trabajo y iban a recibir su paga. Y siempre era la costumbre, ¿no?, de que cuando había ese evento, había una fiesta, hermano, una fiesta. Esa fiesta era que tenía que alcanzar no solamente a los que estaban en la casa del dueño, ¿no? Por ejemplo, en este caso de Nabal, ¿no? Esa fiesta era una bendición para compartir, dice, ¿no? Para compartir el banquete que preparaban, ¿no? Los trabajadores esperaban terminar el trabajo para que después venga la fiesta, el regocijo, tenían comida, bebida. Esa bendición, eran invitados todos los que estaban en su casa y todos los vecinos de alrededor. Imagínense, tenían la oportunidad de ir los pobres, los más necesitados, ¿no? Porque así lo había mandado Dios, que en cada fiesta estén incluidos los más necesitados, sobre todo, ¿no? Sobre todo, ese era el por qué se celebraba una fiesta. Pero vamos a ver en este personaje, ¿no?, que llamado Nabal. La historia la encontramos en Samuel, 1 Samuel. Vamos a buscarlo si gusta. 1 Samuel 25. ¿Qué sucede con este personaje, llamado Nabal? 1 Samuel 25. El versículo 2 dice: en Mahón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel. Era muy rico, pues tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba alquilando sus ovejas en el Carmel. Ese hombre se llamaba Nabal. El versículo 3 lo enfatiza. ¿Cómo era ese hombre? Ese hombre se llamaba Nabal y su esposa Abigail. Ella era de buen entendimiento y hermosa, pero el hombre era duro y de malos hechos. Imagínense, ¿no?, cómo lo describe la palabra de Dios a este hombre. Era rico porque tenía bastante propiedad, tenía trabajadores, tenía ovejas, tenía todo, ¿no? Pero era duro, hermano. Era duro. ¿Qué es una persona dura? Que no quiere compartir, ¿no? No quiere compartir. Así mayormente se describe una persona dura, no quiere, solo quiere para él. Pero en ese evento tenía que hacer sí o sí, ¿no? Él hacía su banquete y todo, pero tenía que invitar, dice, a los necesitados, a los enfermos, a los pobres sobre todo, ¿no?, a los extranjeros que estaban dentro de su sector, ¿no?, vamos a decirlo así, ¿no? Hablando de este personaje, la palabra de Dios nos dice que en ese tiempo tenía que hacer eso, ¿no?, compartir con los necesitados y todo, porque Dios lo había mandado. Mira, leamos en Deuteronomio 16:14, cómo es que Dios dice que se debe celebrar, ¿no?, las fiestas, por ejemplo, con quién se debe compartir. Deuteronomio 16:14. Después vamos a ver qué sucede con Nabal. Si alguien lo encontró, lo puede leer. Deuteronomios 16:14. Y te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones. Ahí lo vemos que el mandato de Dios era que se alegren en las fiestas, ¿no? En este caso había una fiesta en ese momento. El mandato de Dios era que se alegren en las fiestas, pero no era solamente para los de su casa, era, dice, para todos los huérfanos, extranjeros, viudas, pobres,
O sea, tenía que alcanzar esta bendición más allá de la familia, más allá de los amigos. Aunque no sea mi amigo, tenía que estar ahí. Si estaba en ese lugar, tenía que ser participante. Tenía que participar, ¿no? Claro, ese es el mandato de Dios. Dice, te alegrarás en tus fiestas. Otro ejemplo lo encontramos en Nehemías 8, 10 al 12. Ahí también vemos cómo es que el pueblo de Dios recibe la orden de alegrarse en esa fiesta, ¿no? En ese momento. Nehemías 8, 10 al 12. El contexto habla de por qué no, por qué se tienen que alegrar. Si lo leen desde el 8 en adelante, ustedes van a encontrar qué es lo que sucedió en ese momento. Nehemías, antes de que los mande a comer, a beber, a celebrar y a compartir, les habían leído las tablas de la ley de Dios al pueblo. Les habían leído, entonces, pero ¿qué pasó? Que el pueblo estaba, y les explicaban también, ¿no? Los líderes religiosos, los levitas, Esdras, estaba ahí el profeta también, y entonces les explicaban al pueblo. Después de haberles explicado, el pueblo dice que estaba triste, estaba llorando. Entonces Esdras les dice, no lloren. ¿Por qué lloran? Es un día de regocijo, un día de alegría para el Señor. Entonces les hace entender, les explica que en vez de estar llorando, en vez de estar tristes, tenían que celebrar ese día, regocijarse. Eso está en Nehemías 8, 10 al 12. ¿Encontramos? Ahí otra vez recalca que deben compartir las bendiciones con los que no tienen. Dice, vayan, coman comidas sanas, bebidas dulces. Por si acaso no va a decir, voy a tomar mi gaseosita. Bueno, Julio me está diciendo, gaseosita. Ya. No, en esos tiempos no había, hermano. En esos tiempos no había nada de eso, ¿no? Bebidas dulces. No quiere decir que se iban a beber y embriagarse, no, estaba diciendo vayan y toman bebidas dulces. Imagínense ese tiempo que era la bebida, el zumo de la uva, ¿no? Es un mandato del Señor que todos estemos llamados a compartir con lo que Dios nos da. Ahí lo vemos que muy claro era lo que Dios había establecido, ¿no? Era un principio, ¿no? Para el pueblo, y para cada cristiano es un principio que nosotros debemos tener en cuenta como cristianos. Entonces, vamos volviendo a la historia, ¿no? A la historia de este hombre, Nabal, ¿no? Dios había instruido claramente que debemos compartir con los necesitados, pero ¿qué pasó con Nabal? En esos tiempos, si leemos ahí la historia, encontramos que Nabal era contemporáneo con David. En esos tiempos David estaba huyendo, ¿de quién? Del rey Saúl. Huía. Y él estaba alojado, dice, cerca, ¿no? Cerca de la hacienda de Nabal. Estaba alojado así con sus soldados. Y cuenta la historia que David y sus hombres habían protegido a los que eran pastores de las ovejas de Nabal, ¿no? Habían protegido de los enemigos, de los ladrones, habían protegido de las fieras. Habían hecho todo por estos hombres, ¿no? Y por ende por Nabal, porque era de Nabal todo. Pero ¿qué pasa cuando David envía 10 hombres ante Nabal que se vayan en su nombre, ¿no? Como quien dice, venimos de parte de David? Él se enteró que estaban haciendo esa fiesta, entonces lo envió a 10 hombres. ¿Qué pasa? ¿Cuál fue su reacción de Nabal? ¿Qué es lo que hizo Nabal cuando los hombres se presentaron ante David? Vamos a leerlo, está en el 1 Samuel 25, 9 al 11. Ya pasamos, ya habían hecho su pedido, se habían presentado de parte de David. Entonces, dice el 9 al 11. Cuando llegaron, los jóvenes de David dijeron estas palabras a Nabal, en el nombre de David, y callaron. Y Nabal respondió a los invitados,
a los enviados de David. A los invitados, no, perdón. Nabal respondió a los enviados de David. ¿Quién es David? Se hace una pregunta, ¿no? ¿Quién es David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos suyos hoy de sus señores. Y de tomar mi pan, he de tomar mi pan y mi agua y la carne que preparé para mis esquiladores, para darlos a hombres que no sé de dónde son. Dicen, ¿no? ¿Qué tal hombre, no? A pesar que había recibido, sabía muy bien los principios del tiempo, ¿no? Que tenía que compartir con el extranjero. En ese caso, ellos venían a ser extranjeros, ¿no? Porque no eran de su familia, venían de otro lado. Entonces vemos que aquí este hombre Nabal, después de meditar un poquito, le dice, no, ¿quién es David? Es una humillación, hermano. ¿Ustedes quién crees que era David en ese momento? Ya era el ungido de Dios, y ya era un héroe nacional. ¿Por qué? Porque ya había vencido a Goliat. ¿Y el pueblo cómo lo conocía? Como David mató a no sé cuánto, decía. 10,000, ¿no? Era un héroe nacional. ¿Se dan cuenta, no? Pero Nabal se hacía, ¿quién es David? Digo, lo rebajó, lo humilló prácticamente. Y sabía muy bien quién era David, pero ese hombre era duro primero. ¿Por qué no quiso reconocer? Porque no quería compartir, ¿no? Dijo, si yo reconozco voy a tener que mandarle tanta cantidad, ¿no? Él no quiso reconocer, era un hombre duro. Entonces, él humilla, hermano, a David de esa manera, ¿no? A sus enviados y a David de esa manera. Los hace esperar, le dice, como quien diciendo, ¿serán dignos o no serán dignos de participar en mi fiesta? ¿No? Como quien dice, ¿serán dignos de darle o no? Algo así. Los hace esperar, después de pensar, les dice, ¿quién es David? ¿Cómo es posible, no, que a pesar de conocer, ese hombre actuó de esa manera? Era un hombre duro. Más adelante dice que es un hombre necio. Nabal, en vez de haberse sentido culpable, no se haber sentido avergonzado, ¿cómo es posible que no lo haya invitado? ¿No? Si está en mi tierra, si es David el que tumbó a Goliat, mató a Goliat, ¿cómo es posible que no lo haya invitado? Perdón, ¿no? Era que reaccione así o no. Claro, él era que se disculpe más bien ante los hombres, los invitados. Pero Nabal era duro, necio y egoísta, ¿no? Era un hombre que muy pocos cristianos deberíamos ni siquiera pensar que podíamos ser así, ¿no? Totalmente. Entonces, ¿por qué fue lo que pasó en mente de este hombre? ¿Por qué creen ustedes que reaccionó de esa manera? Claro. Sobre todo, ¿sabe por qué dice la palabra también que Nabal reaccionó de esa manera? Porque él, su foco, su mentalidad, la había perdido y se había puesto solamente en lo que poseía. Su mente era lo que tenía, decía, esto es todo mío. No reconocía a Dios como el fuente de las bendiciones. Es lo que pasa con cada hermano o con cada persona que llega a tener y a veces se le hace duro, ¿no? Dice, no, y es mío, yo me lo gané. Ese hombre había perdido eso, hermano. Se había olvidado que todo lo que tenía era porque Dios se lo había dado. Por eso es lo que había pasado con este hombre que no quiso compartir. Entonces creía que todo lo que tenía era de él. Su mente estaba ocupada en las posesiones. En ese caso no era rico, dice, tenía ovejas bastantes, trabajadores, comida, todo. Aquí vemos nomás cómo es que cuando una persona se aparta de Dios y no toma en cuenta a Dios, se cree que todo es de nosotros, ¿no? Decimos, no, esto es mío, me lo gané. Y siempre se escucha eso, hermano. Quizás no acá, quizás afuera, mayormente, ¿no? Porque no reconocemos a Dios, no reconocen a Dios como el proveedor y el sustentador de todo, ¿no? Por eso es que este hombre reaccionó así, hermano. Si él hubiera tenido en su mente, no, esto no es mío, Dios me lo ha dado, entonces voy a compartirlo. Pero no,
él había perdido ese foco de ver de dónde vienen las cosas, ¿no? Se volvió vanidoso. Claro, hermano. Entonces, sabemos que Nabal tenía la obligación de compartir, porque era mandato de Dios. Había dicho con todos, pero él no lo hizo. Entonces, vamos a mirar también, mire, otro mandato más que dijo el Señor Jesús cuando estuvo en esta tierra, ¿no? El Señor Jesús nos enseñó lo mismo, lo que leímos en Nehemías. El Señor Jesús nos dice en Lucas 14, 13 y 14, también lo podemos leer, Lucas 14, 13 y 14. Ajá, léalo, hermano. Cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Amén, hermano. Hermoso pasaje, ¿no? Que el Señor Jesús nos dijo. Dejó enseñando, en ese tiempo estaba enseñando cómo se debe usar lo que nosotros tenemos, la bendición que Él nos da. Era una orden, una enseñanza que Él nos dejó y que nosotros tenemos que aplicarlo en nuestra vida. Cuando ofrezcas un banquete, dice, ¿quién llama? A los pobres. En este caso dice la palabra de Dios a los mancos, tullidos y ciegos. Serás dichoso porque no te pueden retribuir, pero será recompensado en la resurrección de los justos. ¿Por qué nos dice eso el Señor Jesús? Porque muchas veces acostumbramos, ¿no? Y en ese tiempo acostumbraban, pues, ¿no? De repente solamente tener como invitados a los que eran familia, a los que eran de su sociedad y todo, ¿no? Pero el Señor Jesús estaba diciendo que la bendición no tiene que ser solamente para ellos. La bendición tiene que alcanzar a todos, hermano. Dijo también al que lo había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Ahí vemos, ¿no? La costumbre como era, ¿no? Mucha gente, y quizás hoy en día estamos acostumbrando a eso, ¿no? Hay que ver, ¿no? Porque solamente invitamos a nuestra familia, a nuestros amigos, a los que no. Y lo peor sería que si invitamos pensando que yo invito para que otro día me inviten. Eso sería lo más peor que podríamos cometer, ¿no? Si nosotros invitamos a alguien, lo vamos a invitar ¿por qué? Porque queremos compartir, que sea ese nuestro anhelo, querer compartir lo poquito que tenemos sin interés, desinteresadamente, ¿no? Sobre todo Jesús les dijo esto, ¿por qué? Y nos enseña y nos dice que debemos compartir con los que no pueden retribuirnos. Porque ¿quién es el que nos recompensa? Dios. Dios es el que nos va a recompensar en el día de la resurrección, cuando Cristo venga a llevar a su pueblo. Esa va a ser la recompensa más grande que podemos obtener. ¿No se dan cuenta? Jesús también lo ordenó y lo dijo ahí. Entonces, una pregunta que les puedo decir. ¿Estamos compartiendo las bendiciones que Dios nos da con la iglesia? Yo sé que podemos compartir, y estamos compartiendo quizás, pero estamos llamados a compartir, por más poquita que sea la bendición. De repente estamos con la justa, muchas veces se dice, ¿no? Pero lo que lo damos, lo demos de corazón, siempre por amor a Dios, ¿no? Ese que sea el propósito de dar nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Sabemos que el diezmo es de Dios, no nos pertenece, pero las ofrendas tenemos que darlo por agradecimiento a nuestro Dios, porque ya nos bendijo toda la semana. Así sea poco o bastante, que lo hagamos de corazón. Entonces, vamos a ver cuál fueron, por ejemplo,
¿Qué consecuencias trae el ser duro, ¿no? El no compartir, el ser egoísta, el querer tener solo para mí? ¿Qué sucedió con Sodoma y Gomorra? ¿Cuáles fueron sus pecados? ¿Cuáles fueron sus pecados? Yo sé que ustedes lo conocen bastante, los pecados de Sodoma y Gomorra. Pero si gustan, vamos leyéndolo en Ezequiel 16, 49. Lo describe claramente. ¿Ezequiel cuánto? Ezequiel 16, 49. ¿Por qué es que Sodoma y Gomorra fue castigado, no? Ezequiel 16, versículo 49. Si alguien lo tiene, lo puede leer, hermano. Esta fue la maldad de Sodoma, hermana, soberbia, pan de sobra, abundancia de ocio tuvieron ella y sus hijos, y no fortaleció la mano del afligido y del necesitado. Hermanos, este pasaje de la palabra de Dios nos dice cuál fue el pecado, ¿no? No solamente fue el pecado de Sodoma y Gomorra, que había bastante perversidad sexual, no solamente fue eso, hermano, fue mucho más allá. Quizás el pecado que muchas personas podemos acariciar, ¿no? El ser egoísta, ¿no? Esta ciudad dice que tenía abundancia de pan, ociosidad, abundancia de pan, y no fortalecieron al menesteroso, no compartían, hermano. Lo que estaba pasando con Nabal. Nabal era un hombre igualito, tenía bastante, pero ¿qué hizo? No quiso compartir, ¿no? Con el rey David y sus hombres. Y eso es una maldad, un pecado grande, hermano, que podemos de repente caer en cualquier momento, que Dios nos libre, hermano, de caer en eso. Porque a veces nosotros podemos estar contentos porque no nos falta nada, pero ¿cómo están a nuestro alrededor de repente si conocemos a alguien que necesita? Somos llamados a compartir. Si tenemos de repente una fiesta, un cumpleaños, ¿no? Creo que hay que pensar en eso, hermano. Aunque sea llevarle un plato de comida a un anciano, a una señora que conozcamos, a un vecino, ¿no? Que verdaderamente lo vemos que no tiene. Debemos practicar eso, hermano, ¿no? Porque dice que su pecado de Sodoma y Gomorra fue hartura de pan, abundancia, ociosidad. No fortalecieron al menesteroso. Aparte de que eran perversos, su mentalidad solamente era hacer perversidad, también cayeron en el pecado de no poder compartir, no querer compartir, porque ellos tenían algo para compartir, era una ciudad desarrollada. No, esos fueron los pecados de Sodoma y Gomorra. Entonces, este personaje Nabal era algo así. No quería compartir, era duro, dice. Según un escritor, John Maxwell, dice que hay 3 tipos de personas. Vamos a ver en qué tipo de personas nos podemos ubicar nosotros hoy en día. 3 tipos de personas. Los tomadores, los mercaderes y los inversores. Los tomadores, podríamos decir, son los navales, ¿no? Los navales de este tiempo, los que siempre quieren acaparar para ellos, tomar y posicionarse de lo que puedan. Ese es un tipo de persona, ¿no? Que puede haber en este mundo. ¿Qué sería si una comunidad está llena de ese tipo de personas? ¿No? Sería feo, ¿no? Que nadie te dé un vaso de agua, que nadie te diga, vecino, ¿no? Algo que te ayude. Es una comunidad que se va al desastre, ¿no? Espiritualmente. Y aún más si hubiera una iglesia llena de tomadores. Sería lo peor que podía pasar. Ese es un tipo de personas. El otro tipo de personas que fue los mercaderes. ¿Qué es un mercader? Yo sé que muchos sabemos de mercadería porque compramos y vendemos. Mercaderes, no siempre. Uno siempre quiere hacer un negocio para ganar.
Nunca va a quedar. Ese tipo de personas son los mercaderes, dice. Y Nabal era una de ellos. A pesar de... era uno de los tomadores, se posicionaba y todo, también quería ver ganancias, solo ganancias, ¿no? Y no es malo que nosotros pensamos en ganar, hermano, eso es muy bueno, porque tenemos que vivir, ¿no? Pero ganar honestamente, lo justo, y sobre todo, que esa ganancia la sepamos usar, la sabemos compartir. Ese es el llamado, para compartir, hermano, porque las bendiciones no son para nosotros mismos. Tienen que alcanzar más allá de nuestras familias, más allá de nuestros hogares, de nuestros amigos. Solamente tenemos que pensar en eso, hermano. Tenemos que compartir para no ser como los tomadores y los mercaderes. Ellos están siempre pensando en ganar y recibir algo a cambio. ¿Te hacen un favor? ¿Pero qué quieren? Que les den otro favor. Esos son los mercaderes. Entonces, que no estemos en ese tipo de personas. Seamos como los inversores, hermano. ¿Cuáles son los inversores? Los inversores son los sabios mayordomos del reino de Dios, ¿no? ¿Por qué, hermano? Porque siempre están pensando en dar sin esperar nada a cambio. Que estemos en ese tipo de personas, como cristianos, como conocedores de la palabra de Dios, sabiendo que nos hace un llamado para compartir. Podamos estar atentos, hermanos, para ver quién necesita. Ya sea en la iglesia, ya sea en nuestra familia. Y hoy en día tanta cosa que está pasando, hermano. El enemigo está tratando de hacer sufrir a la gente y al mundo, ¿no? Vemos en ese accidente que ha pasado hace poco, personas que de un momento a otro perdieron la vida, ¿no? Y hay acá cerca, hermano, de este sector, dice, me he enterado recién que es acá cerca personas que han perdido sus familias acá en el sector del valle, ¿ves? Como cristianos también podemos ver de una u otra forma. De repente hay una familia que esté bastante necesitada, que sea lo que yo pienso, ¿no?, que se está perdiendo en esta iglesia es el kilo misionero. Yo creo que ese es muy bueno. No nos va a hacer pobres ni ricos traer un kilo de algo, hermano, para hacer una canastita y llevarle a alguien que necesita. ¿Por qué no lo estamos practicando? Falta de acuerdo. Yo sé que todos podemos, todos necesitamos, pero todos podemos dar algo. Si es para alguien conocido o para alguien que no conocemos, ¿para quién lo estamos haciendo? ¿Para quién lo haríamos? Para la honra y gloria de Dios. Se lo estamos haciendo a Jesús mismo. Se lo estamos haciendo a Él mismo, ¿no? Por eso que debemos ser inversores, hermanos. Los inversores tienen la mirada puesta, ¿dónde? En el reino de Dios. No tenemos la mirada puesta, hermano, en los bienes, en el crecimiento acá en esta tierra, no. Hay que tener la mirada puesta en el reino de Dios. Amén. Amén, hermanos. Tratemos que el Señor nos ayude a ser inversores. Miren, vamos a leer en 2 Corintios 8, 1 al 5, cómo era la iglesia de Macedonia. Estos hombres sí eran verdaderamente inversores, no eran millonarios. Vamos a leerlo ahí, en 2 Corintios 8, 1 al 5. Ahora, hermanos, os damos a conocer la gracia de Dios ha concedido a las iglesias de Macedonia, que en medio de una gran prueba de tribulación, su reverente gozo y su extrema pobreza desbordaron en riquezas y generosidad, pues con agrado dieron conforme a sus fuerzas y aún sobre sus fuerzas, y nos pidieron con insistencia que aceptemos el favor de este servicio en bien de los
santo. Y no hicieron como esperaban, sino que se dieron a sí mismos primero al Señor y no a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que ahora Hasta ahí, hermano. exhortamos. Hasta el 5. Entonces, vemos, hermanos, ¿cómo era esa iglesia? ¿Eran pobres o eran platudos? Dice que eran pobres, hermano. Dice, tenían bastante tribulación, pero aún así rebosaban de gozo, y su extrema pobreza desbordaba, hermano. ¿Desbordaban en qué? ¿Ah? En generosidad, eran generosos, hermano. En riquezas, pero en acción, en ayudar al necesitado, en ponerlo todo en las manos de Dios para la obra, para el hambriento, para el huérfano, para la viuda. Entonces, ese tipo de personas eran inversores. Ese tipo de cristianos, Dios anhela que nosotros lleguemos a ser ese tipo de personas, hermano. Inversores para el reino de los cielos, ¿no? Pero volvamos al tema, a lo que sucedió con este personaje llamado Nabal. Después de haber humillado, después de haber rechazado prácticamente a rey David, no lo reconoció como lo que era. ¿Qué acción tomó David? ¿Qué quiso hacer David? ¿No? ¿Cómo reaccionó David? David, dice la historia que quiso matarlo. Digo, tomó 200 soldados, o si no me equivoco, 400, fueron, dice, ciñeron su espada y iban a destruir a Nabal. Iban a ir a destruir a Nabal. Pero ¿qué pasó? La historia está en Samuel. Aconteció de eso que se fueron, ¿no? Y uno de los criados, en versículo 14 de Samuel 25:14, uno de los criados avisó a Abigail, esposa de Nabal, diciendo: David envió mensajeros del desierto que saludaran a nuestro amo, y él los afrentó. Como quien dice, él los rechazó, él no les dio importancia. Eso es lo que un sirviente le avisó a la esposa de Nabal. Y gracias a la esposa de Nabal, a la esposa de Nabal, la esposa se llamaba Abigail, una mujer que era buena, de buen entendimiento y hermosa todavía, ¿no? Vemos que David reacciona, ¿no? Porque ella le habla, ¿no? Le dice que tenga piedad, que no vaya a derramar sangre, que no tome la justicia por sus manos, que deje en las manos de Dios prácticamente, si nosotros leemos eso, ¿no? Entonces, David reaccionó así, pero ¿cómo debemos reaccionar nosotros ante una injusticia en la vida? ¿No? ¿Cómo debemos reaccionar? Muchas veces reaccionamos como David en primera, ¿no? Me cae lo que sea quieren hacer para desquitarse, o queremos, ¿no? Es por eso, hermano, que como cristianos debemos meditar primeramente antes de hacer una acción. Hay que dejarlo en manos de Dios. Él hará justicia. Mira lo que dice Amós 5, 12 y 13. ¿Cómo debemos nosotros reaccionar? Amós 5, 12 y 13. ¿Lo tienen? Ya. 5, 2 y 3. Miren, de sus muchas rebeliones y sus grandes pecados, sé que afligen al justo y reciben soborno, y en tribunal hacen perder la causa del pobre. Pero por eso el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Muchas veces nosotros tenemos que callar, hermano. Cuando se comete una injusticia, como cristianos debemos de callar. Callar es mejor, hermano, porque si nos ponemos de igual a igual no vamos a poder recibir justicia. Nosotros no podemos hacer justicia.
¿Por qué? El que tiene más plata, ¿qué hace? Compra, paga, se sale con la suya. Y eso se ve en este tiempo en la justicia de hoy en día, ¿no? Ese es prácticamente como el pan de cada día. No, por eso no hay justicia en esta tierra, hay injusticia nada más. ¿Y qué haríamos nosotros si estamos pasando por esa injusticia? Callar, orar y dejarlo en manos de Dios. ¿Por qué? Porque Él va a retribuir de acuerdo a lo que es justo, de acuerdo a lo que Él quiere que sea, como Él quiere que sea. Es mejor depender de Dios y Él hará lo que es bueno a su tiempo y lo hará a su manera. Por eso es que nosotros no debemos hacerlo por impulso, ¿no? Me hicieron algo, no. Debemos actuar y dejarlo solamente en manos de Dios, depender de Dios, ¿no? Y en ese caso David reaccionó, entendió y lo dejó en manos de Dios. La historia cuenta que Nabal, después de 10 días, muere, ¿no? Muere. Después la esposa se casa con David. Todo eso lo pueden seguir leyendo. Después, entonces vemos que el mensaje es para dejarlo todo en la mano de Dios. No debemos de sentirse ofendidos, no debemos sentirse que me hicieron injusticia. No podemos juzgar, hermano. No vamos a encontrar la justicia acá en esta tierra. Solo Dios hace lo que es bueno a su manera y en su tiempo. Miren lo que dice Jesús en Mateo 25, 34 al 40. Mateo 25, 34 al 40. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo, me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y fuisteis a verme. Entonces los justos le responderán, diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento, te alimentamos, o sediento te dimos a beber, cuando te vimos forastero, te recogimos, o desnudo te vestimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel fuimos a verte. Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto los estéis a uno de estos mis hermanos, más pequeños a mí los hicisteis. A mí me lo hiciste. El Señor Jesús bien claro lo enfatiza, hermano. Cuando nosotros ayudamos a alguien, lo hacemos por amor a Dios, lo hacemos por amor a Jesús, vamos a ser recompensados, ¿no? Cuando Cristo venga. No va a decir: tú me diste de beber, tú me diste de comer, tú me vestiste. Todo lo que podamos hacer, hermano, sin interés acá en esta tierra, el Señor Jesús nos va a recompensar. Él mismo lo dijo. En ese tiempo se dirá, ¿no? ¿Y los impíos qué dirán? También dice: a mí no me diste de beber. Entonces nosotros debemos pensar, ¿no? No es que estamos ayudando a alguien simplemente, ¿no? Estamos ayudando porque Dios nos enseña en su palabra que debemos hacer eso, enfatizando. Se lo hacemos directamente e indirectamente a Jesús. Estamos haciéndolo para Él. Por eso es que estamos llamados a compartir. Este tema dice llamados a compartir, el título, ¿no? Entonces, ¿cómo tratamos a los demás? ¿Cómo tratamos a los necesitados? Tenemos que tener en cuenta esas preguntas, hermano. Pensemos cómo estamos reaccionando en nuestro círculo de familia, de amistades, de iglesia. ¿Cómo estamos? Estamos llamados a compartir, hay que hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo hacemos en el nombre de Jesús y para Jesús. En cambio, si nosotros vamos a pensar: no me va a dar nada, ¿para qué voy a dar? No, seríamos egoístas, seríamos navales, ¿no? Seríamos como Sodoma y Gomorra, duros. Hay que compartir lo poco que tengamos, mis apreciados hermanos. Entonces, somos fieles a Dios y compartimos las bendiciones con los demás. Cada uno nos comprometemos a compartir las bendiciones que Dios nos da.
Amén. Amén. Hermano, la religión que Cristo quiere es esta, ¿no? Que visitemos a los enfermos, a los necesitados, a las cárceles también, quizás no lo hemos hecho, hospital a los enfermos. Entonces, todo ese tipo de obra misionera quizás la estamos descuidando, ¿no? Por eso, como le dije hace buen rato, lo mínimo que podemos estar haciendo no lo estamos haciendo, ese kilo misionero. No lo estamos haciendo, vamos a hacerlo. Yo sé que es muy poco lo que vamos a dar, pero si lo damos de corazón, es muy importante y va a ser de gran ayuda para el que lo necesita. A veces en nuestra misma iglesia puede estar pasando alguien por dificultades, por necesidades, no lo sabemos. Como hermanos hay que saberlo. Entonces puede ser alcanzado primeramente para alguien. Entonces, seamos, ¿qué tipo de persona debemos de ser? Había 3 tipos de personas. Lo que debemos ser son los inversores. Inversores, hay que tenerlo en cuenta. Hay que ser inversores y hay que tener la mirada en el reino de los cielos. Somos ya, como seguidores de Cristo, estamos llamados ¿a qué? A compartir, mis hermanos, a compartir. Cristo compartió con este mundo. Y yo les hago una pregunta. ¿Qué compartió Cristo con cada uno de la humanidad? Con nosotros y con todo el resto. ¿Qué compartió Cristo? Claro. Sabemos que Él era un Dios de amor, de paz y todo lo daba, ¿no? Pero Cristo compartió su vida, hermano, ¿no? Él compartió su vida, su sangre. La sangre es la vida de cada persona. Él compartió su vida, dice, ¿para qué? Para que nosotros podamos alcanzar la vida eterna. Si no, no podíamos tener esperanza, hermano. Imagínense lo que Él compartió para salvarnos, para redimirnos. ¿Por qué no podemos compartir nosotros lo poquito que tengamos, ¿no? O lo mucho que haya? ¿Por qué no podemos compartir? Tenemos que hacerlo, así como Cristo compartió su vida por todos, estamos llamados a compartir como seguidores de Cristo. Hoy los invito a tomar una decisión, hermano. Quisiera que reflexionemos en nuestra vida, ¿no? ¿Estamos compartiendo? ¿Estamos haciendo algo? ¿O solamente nos enfocamos en nosotros, en mis hijos, en mi familia? Hermanos, sé que es lo principal la familia, pero también tiene que haber algo para compartir con los demás. Algo, ¿no? Entonces, tomemos la decisión de ser generosos, de ser de estar dispuestos a dar algo por el prójimo, ¿no? Y por la iglesia también. ¿Para qué? Para que la iglesia no le falte, ¿no? Hay que darlo de corazón. Por todo. Hay que pensar en alguien, hermano. Ustedes pónganse a pensar en quién verdaderamente necesita ayuda. Vamos a hacerlo. Cada uno personalmente, en su familia o en la iglesia. Es el llamado para el día de hoy, hermano. Que este mensaje que se ha compartido haya quedado en nuestra mente y que sea un principio, hermano, de poder llevarlo y ponerlo por obra. Amén, hermanos. Amén. Hacemos una corta oración, hermano, para ver si nos comprometemos con el Señor y podemos poner en obra lo escuchado en el día de hoy. Nos ponemos de... Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta mañana, este mensaje. Ayúdanos, Señor, a ser imitadores de Cristo. Usted nos dejaste bien claro en tu palabra cómo debemos actuar con los más necesitados, con los olvidados. Ayúdanos, Padre Santo, que lo poco que tengamos lo podamos compartir bien con los que más necesitan. Ayúdanos a poder darlo de corazón también a la iglesia, Señor, lo que usted nos bendiga cada semana. Te rogamos, Señor, que podamos cumplirlo fielmente y así poder tener todo, Señor, la esperanza de la vida eterna. No por obra, Señor, sino porque somos seguidores tuyos, porque queremos agradarte, servir, Señor, a los demás. Amén. Bendice, Padre, esta iglesia, guíanos en todo momento
y que reflejemos, Señor, eso que hemos escuchado hoy día a día donde nos encontremos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Agradecemos a nuestro hermano por el bonito sermón de esta mañana. Y vamos a ponernos de pie y cantamos el número 392. Hay quien vela mis pisadas. Quien vela mis pisadas, de la sombra y la luz, por las sendas escarpadas, me acompaña Jesús. Por los valles, por los montes, no me lleva su bondad. Yo los horizontes de una nueva caridad. Hay quien vela mis pisadas y mi senda trazará. A las célicas moradas es Jesús quien me guiará. Porque respira la presencia del Señor, que mis penas santifica y me libra del temor. Cristo con su mano herida, protección me puede dar. Cuando cruzo de la vida, el infierno quiero más. Hay que vela mis pisadas y mi senda trazará. A las célicas moradas es Jesús que me guiará. Amigo fiel y amante, de infinita compasión, que confiere paz constante al contrito corazón. En su amor hay eficacia, es amigo siempre fiel. Hay en él verdad y gracia, es mi escudo y mi protege. Hay quien vela mis pisadas y mi senda trazará. A las célicas moradas es Jesús que me guiará. Querido Padre que estás en los cielos, queremos darle gracias una vez más, porque sin ti no somos nada, querido Dios. Queremos que abra nuestro corazón y que seamos personas generosas, personas dadivosas, y que todo lo que podamos dar lo demos de todo corazón, sin cambio de nada, porque tú nos diste el mejor ejemplo. Diste a tu Hijo que muera allá en la cruz por darnos la esperanza y la seguridad de poder pertenecer a tu pueblo y de heredar la vida eterna. Que este mensaje de esta mañana sirva, Señor, como ejemplo y lo podamos poner en obra y práctica. Ayúdenos, Señor, a usar
nuestros dones, nuestros talentos, para que su obra avance. Te lo pedimos en esta mañana, en nombre de Jesús. Amén.